Hola, soy Diego Catalán, alumno de Ciclo Vital 3, y en esta presentación vengo a abordar el análisis del caso de Jorge, un hombre de 50 años que atraviesa un proceso de transición hacia la mediana edad, con manifestaciones físicas, emocionales y relacionales que impactan su bienestar y su identidad. A través de este análisis trataré de responder a las dos interrogantes que se nos explicitan. La primera es cómo explicarle a Jorge qué es la andropausia y cómo puede comprender su experiencia actual desde una perspectiva más compasiva e informada. Y segundo, y relevante también, cómo podemos abordar y resignificar los estereotipos de masculinidad y envejecimiento que agravan este malestar. Los invito a recorrer conmigo este análisis desde una mirada biopsicosocial, integradora y crítica. Para llevar a cabo esto, lo primero que debemos preguntarnos, ¿quién es Jorge? Bueno, Jorge es un hombre heteronormado de 50 años. Lleva 34 años casado con Marcela y es padre de 3 hijos, los cuales ya se han independizado y no viven con él. Podríamos hablar de algo que ya hemos visto al interior de este curso, como es el nido vacío. Su vida ha estado marcada por el trabajo, la familia y el cumplimiento de los roles tradicionales que muchas veces nos dejan espacio para detenerse a observar lo que a él le pasa internamente. Situación que es muy común en muchos de los hombres que se representan en el ejemplo de Jorge. Hoy, Jorge enfrenta una serie de cambios que no entiende, que no esperaba y que además no sabe cómo nombrar. Y esto es muy importante, ya que Jorge no sufre síntomas físicos o relacionales, sufre también por la falta de recursos simbólicos, el lenguaje, la construcción de la realidad a partir del lenguaje. Para comprender lo que él vive, necesita entender cómo se llama. Por eso nos podemos hacer la pregunta, ¿cómo ayudar a Jorge a entender lo que está pasando? Bueno, aquí entendemos que se pudiese responder quizás la primera interrogante a partir de la simbolización, la construcción de la idea, el conocimiento y los alcances biopsicosociales de este nuevo amanecer de lo que es la andropausia. Tenemos que responder qué le está pasando a Jorge. En los últimos meses, Jorge ha manifestado insomnio, fatiga, cambio de humor y una baja en el deseo sexual. Esto, obviamente, a partir de su constructo de masculinidad, ha generado una tensión interna y con su pareja, distanciándose emocionalmente de ella y aumentando una sensación de creciente malestar interno. Él siente, y así lo manifiesta en el relato, que está perdiendo fuerza. Teme ya no rendir como antes y empieza a desconfiar de su propio cuerpo. Estos síntomas no solo afectan su edad, sino también su autoestima y su lugar en el mundo, que ha sido construido a partir de los relatos que él ha establecido. Lo importante aquí es que pese a que estos síntomas son frecuentes en muchos hombres de su edad, Jorge los vive en silencio, y esta es la reflexión que debemos hacer, y con vergüenza, porque nunca enseñaron que esto era parte del ciclo vital masculino, que era algo normal. Lo que Jorge necesita no es simplemente un diagnóstico médico, sino una explicación comprensiva, piadosa, integral y humana de lo que él está sufriendo, que lo aproxime y lo aterrice a una nueva normalidad que muchos hombres viven y que en ningún caso tiene que conllevar a debilitar su rol ni su constructo personal, sino a fortalecerlo, multiplicarlo, incrementar las atribuciones de... Bueno, después que hemos paseado por quién es Jorge y qué es lo que le está pasando a Jorge en detenimiento, es cuando tenemos que ya juntar los argumentos suficientes para responder a la primera pregunta, que es cómo explicarle a Jorge qué es lo que es la andropausia. Bueno, para ustedes y para mí, debo explicarle que la andropausia también es llamado como un síndrome de déficit androgénico. Es un proceso gradual que sucede en la hormona de la testosterona del hombre, que empieza a disminuir. Esta disminución va a provocar síntomas físicos como fatiga, pérdida de masa muscular, insomnio, y también síntomas emocionales como la irritabilidad, la tristeza, sensación de pérdida de identidad, por todo lo que hemos venido describiendo de Jorge en las cápsulas anteriores. A diferencia de la menopausia, eso sí, esta no tiene un momento claro de inicio, lo que la hace más difícil de identificar, y lo que
más debemos poner esfuerzo en explicar a Jorge que esto no es una enfermedad ni una falla personal, no es algo provocado por él, ni responsabilidad 100% de él, sino es una etapa natural del desarrollo masculino y que no está solo. Muchos hombres la pasan y conviven con ella. Comprender esto puede llevar, creo, a aliviar su angustia y sobre todo abrir la puerta a la búsqueda del apoyo médico, psicológico y emocional, ya que, como hemos visto a lo largo de la carrera y en este ramo también, el sujeto siempre hay que situarlo en un contexto biopsicosocial. Entonces, tenemos que considerar que necesita un apoyo médico para entender los cambios hormonales que está sufriendo, psicológico para entender todo este pensamiento establecido en su inconsciente y subconsciente a partir del entorno donde fue criado, y emocional para poder también de forma piadosa, reflexiva, compasiva, poder aceptar estos cambios y entender que no hacen perder su condición de masculinidad por solo vivirlo nada más. Pero aquí podríamos reflexionar lo siguiente, ¿no? ¿Por qué Jorge vive este proceso como un proceso de crisis? Y esta pregunta indirectamente nos introduce a la pregunta 2, que tiene que ver con los estereotipos de masculinidad que cree Jorge que están en juego. Jorge ha sido educado en una cultura que valora al hombre fuerte, podemos desprender de su conducta, invulnerable, siempre disponible sexualmente, exitoso y autosuficiente. Entonces el envejecimiento en este modelo es como una traición a la masculinidad, ¿no? Es como una debilidad. Entonces cuando su cuerpo cambia, cuando ya no responde como antes, Jorge siente que está dejando de ser un verdadero hombre, ¿no? Al ya no poder representar este constructo que él tiene en su mente. Esta forma de pensar no es solo su culpa, es cultural, es transversal al contexto donde fue formado Jorge. Pero sí es responsabilidad de él y de nuestra generación empezar a desconstruir este constructo. Porque si no lo hacemos, hombres como Jorge seguirán atravesando estos procesos con silencio, con vergüenza, con culpa y soledad. Por lo tanto, es labor de las nuevas generaciones ayudar a aquellas generaciones que están más marcadas por estos relatos del hombre fuerte a deconstruir otro elemento que pudiese ser muy importante que Jorge tiene que observar y considerar para poder superar este proceso, es entender que este proceso no lo está viviendo solo. Su pareja de muchos años también está sufriendo o pasando por una etapa de cambio. Marcela observa los cambios de Jorge, pero también vive los propios. Ambos están en una etapa distinta del ciclo vital, donde ya no están centrados en la crianza ni en la construcción de lo material. Es, creemos nosotros, o creo yo, una forma, es un momento espectacular para poder construir una nueva forma de pareja, más emocional quizás, más íntima, más conectada desde lo cotidiano y lo simbólico, donde ya todas las otras tareas como la crianza, la consecución de lo material, los objetivos más corto plazo ya están logrados. Pero para ello es necesario hablar, decir lo que le duele, lo que le asusta, lo que le incomoda, y además un tema importante, la resignificación de lo sexual también es clave. Ya no se trata de solo rendimiento, sino un encuentro de cuidado mutuo, de presencia afectiva, de gozo y júbilo en conjunto, ya no tratando de responder a estándares o caricaturas de la sexualidad que están impuestas en el cine, en las películas, sino buscar su propia conexión. Para dar respuesta a la segunda pregunta de este examen, creemos que la clave está en que Jorge pueda resignificar que ya no tiene que volver a ser quien era a los 30, que tiene que aprender a ser quien es ahora, aceptar que el cuerpo cambia, que el deseo fluctúa y que la energía tiene otro ritmo. No significa resignificarse, significa reconocer el valor del momento presente. Desde la teoría del envejecimiento activo, desde la educación emocional, desde la terapia y desde los vínculos que son tan importantes, se puede acompañar a hombres como Jorge para que construyan una masculinidad nueva, más honesta, más libre y más conectada con lo real. Como dice Yalom, la conciencia de la muerte no nos tiene que paralizar,
sino empujarnos a vivir con más autenticidad. Lo mismo vale para la conciencia de esta etapa del ciclo vital como el envejecimiento. Si Jorge la puede resignificar, la puede aceptar y la puede hacer propia, entonces podemos pensar en que Jorge podrá vivir con dignidad y plenitud lo que esta etapa conlleva, y así hasta el final de sus días. Entonces, como para ya ir concluyendo, debemos entender que el caso de Jorge es mucho más que simple. Podríamos mirarlo quizás como un espejo de una generación de hombres que ha envejecido sin permiso de hablar de aquello de lo que siente. En este caso, la inseguridad es que Jorge, en el caso, ya comienza a hablar, pero quizás no de la forma que debería. La andropausia no debería vivirse como una derrota, sino como una nueva etapa de la vida que nos invita a resignificar la misma, crecer en el diálogo, en la reconstrucción del vínculo con uno mismo primeramente y con el entorno que nos circunda, para poder integrar esta nueva forma, esta nueva característica de la masculinidad que se generan a partir de este ciclo de la andropausia. Entonces podemos ir desprendiendo que para responder a las preguntas que se nos plantearon en este caso no es solo una responsabilidad clínica o una tarea académica, sino que es una apuesta ética y social en la cual debemos acompañar a hombres como Jorge, escuchándolo, validando y ofreciéndole alternativas, sobre todo humanas, porque envejecer no es una falla, envejecer es vivir. Bueno, sin más que decirles, solo me queda despedirme. Aquí mismo tienen que estar las referencias que utilicé para poder responder a este examen. Será hasta la próxima.